a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Juan, capítulo 19, desde el versículo 1. Dice: flagelación y coronación de espinas. Entonces Pilatos tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura. Y se acercaban a él y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí tenéis al hombre. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pues yo no creo que sea coincidencia que el Espíritu Santo nos haya dado esta lectura. Obviamente que Él está guiándonos en este momento y sabemos que pues si hay algo que es parte de esta cuaresma es precisamente la preparación para entrar a esto, a la pasión del Señor. Hoy, por ejemplo, estamos nosotros viviendo el año jubilar de San José y hace 2 días estábamos celebrando su fiesta especial, la fiesta de San José, el 19 de marzo. Con la iglesia nosotros nos unimos litúrgicamente para conmemorar no solamente estos eventos históricos y fiestas de la iglesia, sino para conmemorar el don de nuestra fe, para conmemorar a Jesús, nuestro Señor, para adorarlo, darle el señorío y prepararnos para el encuentro con Él. Es importante tener claro y al frente de nuestro horizonte que estamos caminando hacia el encuentro con Él. Qué bueno sería que lo tuviésemos muy claro. Pregúntese usted cómo lo tiene de claro. Precisamente la cuaresma nos ayuda, nos empuja más hacia esa realidad de que vamos peregrinando hacia el encuentro con Jesús. Ustedes saben que para poder entrar a la plenitud de la vida, tenemos que encontrarnos con Él en ese juicio personal, que la misma doctrina católica nos enseña, que lo podemos ver en las Escrituras. Nos encontramos con el Señor. Y el Señor, que es nuestro justo juez, será el que nos encontrará con el libro de la vida abierto, el libro de nuestra vida. Por eso es que es tan importante tener las cuentas claras. Entonces, cuando hablamos de la conversión del corazón, hablamos de palabras muy comunes en Cuaresma, muy comunes en el lenguaje religioso de nuestro catolicismo. La palabra perdón, conversión, son palabras muy usadas, ¿no? Poco practicadas, muy usadas. Ahora, no es mi costumbre el hablar de lo malos que somos. Tampoco sería mi costumbre hablar de lo buenos que somos. Pero sí es mi costumbre el compartir reflexiones sobre lo que podemos hacer, que de repente no estamos haciendo. Lo que debemos hacer, para mejor decir. Y entonces, tomemos todo esto desde el principio de que es muy fácil, y todos nosotros lo sabemos por experiencia personal, es muy fácil uno envolverse en la religiosidad, en la rezandería, en las tradiciones, en todos los ciclos litúrgicos de Adviento, de Cuaresma, las fiestas especiales, y volverse en todo eso, en la religión, y ocuparse con y estar pendiente de eso, y las peregrinaciones, y los grupos de oración, y todo esto que se puede hacer dentro de nuestra religión, lo cual todo es bueno, todo eso es bueno. Pero
Lo que sucede es que llega un momento en la vida nuestra en el que tenemos que dar un paso, un alto en el camino. En este caso lo llamaríamos cuaresma. Y mirarnos con sinceridad muy adentro de nosotros. Y al mirarnos muy adentro de nosotros, descubrir cuánto está haciendo esa religión, toda esa religiosidad, para cambiar nuestro corazón e irnos convirtiendo en mejores personas. Siempre pongo este ejemplo. Hagamos un ejercicio espiritual en este momento. Yo creo que todos ustedes se podrán acordar cómo estaban hace una cuaresma atrás, el año pasado, en la cuaresma pasada, que ya estábamos en pandemia, a propósito, ¿no? ¿Cómo estaban y cómo están hoy? Y no es difícil llevar a cabo una economía de ese estado del alma, una contabilidad y sacarle un resultado hasta el día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Somos sinceramente mejores personas hoy de lo que éramos hace un año? Pregunta importante. Un ejemplo pequeño y algo en lo que yo estaba meditando en estos últimos días. Los enemigos, la gente que no nos quiere, la gente que nos desprecia, o quizás gente a quienes les hemos hecho daño, los hemos ofendido y no nos perdonan y nos persiguen y a veces hasta nos hacen daño. Un ejemplo bueno sería cuánto he crecido yo para poderlos, a pesar de todo, amar, orar por ellos, perdonarlos. ¿Cuánto? Porque tenemos que hablar de situaciones prácticas y reales, porque es muy fácil dar unos discursos muy creativos y muy ricos en palabras y quizás hasta en sabiduría teológica o religiosa, pero esos discursos realmente no van al grano, porque cuando estamos hablando en un lenguaje cuaresmal de conversión del corazón, tenemos que hablar en una forma práctica para que la gente pueda relacionarse con eso e irse a practicarlo, porque siempre se pregunta, todo eso suena muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Pues el ejemplo que les acabo de dar es muy práctico, porque yo creo que todos nosotros, habrán excepciones, ¿no? Pero todos nosotros, si estamos caminando con Dios, si estamos haciendo el deber de ser de Dios, vamos a tener enemigos. Y además que el diablo se encarga de crear situaciones en la vida nuestra adversas, de cobrarnos nuestros errores. 1000 por uno nos los cobra. Y por lo tanto, la mayoría de nosotros nos encontramos con situaciones humanas difíciles, algunas que parece que no se pudieran resolver, enemistades, toda clase de situaciones donde la gente se quiere vengar de nosotros o se venga, y entonces nos toca manejar esta realidad. Soy capaz de amarlos, soy capaz de perdonarlos, soy capaz de orar por ellos. ¿Qué ejercicio más difícil y más valioso? Porque como dice la palabra, ora por tus enemigos, porque cuando oras por ellos, acumulas ascuas sobre sus cabezas. Eso quiere decir que yo, al orar por mis enemigos, estoy devolviendo amor por odio o por venganza o lo que sea que ellos estén haciendo. No necesariamente los enemigos nuestros siempre se van a vengar de nosotros o nos van a odiar, porque nadie puede leer esos corazones sino Dios. Pero en algunos casos es obvio que hay venganza y hay odio por las acciones, por lo que hacen, ¿no? Y por lo que nos afecta a nosotros o el daño que podemos recibir. Sin embargo, pues la prueba está en esto, en que nosotros nos atrevamos
adentrarnos en esa realidad y darnos cuenta cuánto hemos logrado de eso. Si nosotros nos damos cuenta que hace un año atrás, la cuaresma atrás, estábamos con unas dificultades enormes para perdonar o para orar o para amar a esas personas como las que describo, pero hoy en esta cuaresma ya somos capaces, estamos entrando ya en esa realidad de que sí lo podemos hacer. Esto sí es un progreso. Entonces somos mejores personas que hace un año. Y eso es peregrinar hacia Dios, porque hay mucho católico que por religioso que fuera, cuando muere, se va a dar cuenta que no peregrinó hacia Dios, estaba estancado toda su vida en una religiosidad donde no hubo cambio de corazón, no hubo conversión real del corazón, porque estaba estancado ahí, no se movió. Mucha gente. Por eso el purgatorio es una sorpresa para muchas personas. Yo les aseguro a ustedes que si uno tuviese la oportunidad de mirar al purgatorio y de observar quiénes están ahí, de la gente que uno ha conocido y que ha pasado por su lado, de pronto les sorprende encontrar gente que usted nunca se imaginaría que estuvieran ahí. Pero pues uno puede ver lo que la gente dice, lo que hace, pero no lo que tiene en el corazón. Entonces, como dice el refrán popular, caras se ven, mas corazones no. Uno puede mirar el rostro de una persona, pero el corazón no. Solo Dios lo conoce. No, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mirar nuestro corazón. Esa es nuestra responsabilidad, porque nosotros sí sabemos qué hay ahí. Y como la palabra dice, siempre todo comienza en el corazón. Ahí se fraguan todos los crímenes, los adulterios, la calumnia, la malicia, la impureza, todo se fragua en el corazón. Y luego toma vida, se materializa. Pero primero está ahí en ese horno, moldeándose un pecado, preparándose un pecado. Y el trabajo nuestro es no permitir que lo que hay en ese horno se cocine, sino que lo eliminemos antes de que continúe preparándose para salir. Es un trabajo arduo y permanente, diario. El corazón hay que cuidarlo todo el día, todo el tiempo. Tenemos que consagrárselo a Dios antes de acostarnos. Tenemos que consagrárselo a Dios cuando nos levantamos. Tenemos que consagrárselo a Dios cuando hacemos todo lo que hacemos todo el día, en el día a día, porque ese es el centro de nuestra realidad trascendental, del corazón y de lo que habita en él y de lo que hacemos con él. Depende nuestro destino final. Por eso se pueden imaginar lo importante que es la conversión del corazón, porque el corazón podríamos decir que es como la puerta de entrada al cielo o al infierno o al purgatorio, porque dependiendo de qué tipo de trabajo hemos hecho con nosotros mismos. Hay personas que, y a mí me ha pasado, seguramente a ustedes también, de que no encuentran pecados para confesar. Y esto sí que es delicado, ¿no? Porque uno, cuando no tiene la gracia de encontrar los pecados, de ceguera, de sordera, de mudez espiritual, y puede estar embotado y no poder ver hacia el corazón, a ver qué ha pasado ahí. Pero es mucho el tráfico que nosotros tenemos a diario, tanto de pensamientos como emociones, sentimientos, pasiones, tendencias, inclinaciones que tenemos, y todo eso es una vida que está marcando camino, todo eso, y está escribiendo en el libro. Todo eso está escribiendo. Es como si cada una de esas áreas que nombré, y hay muchas más, tuvieran lápiz y todo lo que hacen lo escriben, más o menos así. Por eso es que ustedes se pueden imaginar
lo importante que es tener una higiene interior, que es tener una limpieza interior, que es tener una sanación interior, porque la vida nuestra va al mismo tiempo que vamos peregrinando o que vamos viviendo, que hay gente que ni peregrina, porque como yo dije, está estancada en una religiosidad, pero vamos recibiendo heridas, unas infligidas por nosotros mismos y otras por los demás, otros por la vida misma, pero heridas, y esa herida hay que sanarlas, porque la gran mayoría de esas heridas son producto del amor propio. Y sabemos que el amor propio es otra herida grave, ¿no? Que tenemos que luchar contra ella, porque nos saca a nosotros del centro de lo que es el crecimiento espiritual, el amor propio, porque estamos buscando solo nuestro propio beneficio y todo lo que nos conviene, y dejamos de hacer lo que verdaderamente Dios quiere, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra salvación, nuestra santificación, como dice San Pablo. San Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en eso lo resume todo. Como cuando resume todo en el himno a la caridad en 1 Corintios 13, resume todo lo que nombra en la caridad. Dice, todo eso que les dije, si no tiene caridad, de nada vale. Y por eso una vida que no está caminando para santificarse, de nada vale y no va a llegar a casa. Eso con toda seguridad. Porque en un mundo como el que vivimos hoy, hablar de la conversión del corazón es como ocuparse de cosas que no son importantes. Porque es más importante lograr mi supervivencia, asegurarme que tengo trabajo, que soy productivo, que las cosas que hago me estén dando lo que necesito o me estén enriqueciendo y estoy acumulando la prosperidad para el bien de mi familia. Bueno, hay muchas excusas y también es obvio que nosotros debemos ser responsables de lo que Dios nos confió, entre esos la familia. Y no es un pecado buscar proteger la familia y velar por el futuro de ellos. Pero siempre y cuando todo esto no sea un culto al materialismo, un culto a las cosas de este mundo, un apego a las cosas de este mundo. Porque miren que es importante uno aprender a desprenderse de las cosas de este mundo, de los apegos que uno tiene, y prenderse al apego al cielo. Qué importante que es eso. Tener en el corazón un deseo inmenso y es poder llegar a casa. Tener eso, claro, porque es fácil vivir esta vida como católico sin soñar en el cielo, sin pensar en la vida eterna, sin pensar en la salvación del alma, a pesar de tanta rezandera, porque mucha gente es muy religiosa porque quiere cuidar de sus cosas terrenales, quiere cuidar de la vida de todos los que ama, quiere cuidar de sus negocios o de sus intereses, quiere que todo le salga bien, y no hay nada malo con eso, porque eso es parte de nuestra vida humana. Pero lo que pasa es que si nuestra religión está solamente enfocada en las cosas terrenales y en las criaturas, entonces estamos perdiendo el norte de Dios, porque Dios nos llama a tener un horizonte claro en la vida eterna, en la salvación, a soñar con el cielo. Eso. Por eso muchos santos dicen, hay que caminar con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Eso es. Entonces, cuando hablamos de la conversión del corazón, ¿de qué estamos hablando? De poder mantener un corazón en el cielo. ¿Al cielo quién entra? ¿Quién entra al cielo? Ya sabemos, ¿no? Al cielo solo entran los santos. Entonces, si uno está constantemente vigilando para que el corazón de uno esté en el cielo, eso quiere decir que uno quiere participar de la vida de los santos desde ahora. Para que tenga el corazón en el cielo, tiene que tener ese sueño de llegar allá, ese deseo enorme de estar con todos los santos de Dios y todos los ángeles. Precisamente este año jubilar, hoy
tuvimos la bendición de tener a nuestro padre espiritual aquí, Fray José María de las Cinco Llagas, quien fue mi primer confesor cuando salí del secuestro hace 24 años y ha sido mi padre espiritual durante todos estos 22 años de misiones y también es el director espiritual de la comunidad nuestra. Y no, pues él vive en su convento lejos de acá y viene unas 3 veces al año. Pero hoy estuvo con nosotros y estuvimos celebrando la Eucaristía y también pidiendo las indulgencias plenarias que recibimos en este año jubilar de San José. Y ya ustedes todos conocen las condiciones para ganarlas y el regalo tan grande que esto es. Si hablamos de la conversión de corazón, precisamente, prepararse uno para recibir las indulgencias plenarias es prepararse para dejar el corazón en un estado extraordinario, que si uno se muere hoy, lo más seguro es que entra la gloria después de recibir las indulgencias plenarias, si lo hace bien. ¿Y qué quiere decir hacerlo bien? Ustedes saben que las indulgencias plenarias hablan de condiciones que la Iglesia exige, como rezar por las intenciones del Santo Padre, como confesarse y comulgar. También llevar a cabo una devoción del santo jubilar que es San José, las letanías de San José, un rosario de San José, cualquier oración de San José, cualquier devoción de él, agregarla a las intenciones. Pero hay algo muy importante acá, que muy pocas personas lo piensan y que no lo toman en cuenta, y es que se necesita una confesión con un acto de contrición perfecto. Bueno, pues cuando usted lee la oración después de confesarse y está arrepentido, una de las cosas que usted dice, te prometo nunca más pecar. Sabemos que esta es una promesa que hacemos sabiendo que somos pecadores, que podemos caer, pero es que es muy diferente el pecador que cae en una batalla que el pecador que cae voluntariamente. Son dos pecadores diferentes. Entonces, el acto de contrición perfecto es aquel en el que usted está absolutamente convencido, pero absolutamente, de que no quiere pecar. Convencido que el pecado mata, que el pecado es malo, que ofende a Dios, que ofende al prójimo, que atenta contra su propia salvación. Y por lo tanto, no quiere pecar más. ¿Está seguro de eso? Seguro que no quiere pecar más. Ese es un acto de contrición perfecto. Y se necesita ese acto para que esas indulgencias plenarias sean garantizadas, le sean dadas al alma. Entonces, con un regalo de esos tan grande, podemos darnos cuenta cómo el Señor nos ayuda, cómo la Iglesia nos ayuda, porque este es un don que recibimos de la Iglesia por medio del Santo Padre, que es quien tiene esa gracia de otorgarle a la Iglesia esas oportunidades, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Así son. En este recorrido, en esta peregrinación cristiana de cada uno de nosotros, nos encontramos con obstáculos muy grandes, ¿no? Porque el obstáculo grande con el que nos encontramos nosotros es el obstáculo de nuestra humanidad y la humanidad que nos rodea. Ese es un obstáculo muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo hablaba antes de perdonar a los enemigos y todo eso, pero también tenemos que aprender a perdonar a los que están a nuestro lado, que no son nuestros enemigos. Usted perdona a su esposa, a su esposo, a sus hijos, sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de comunidad. Le toca todos los días, a toda hora, perdonarlos y aceptarlos como son, imperfectos, humanos, dados a cometer errores, dados a hacer cosas que a nosotros no nos van a gustar. Todo eso, esa es la parte oscura, ¿no? Porque obviamente
todos nosotros tenemos también la parte de luz, que es el amor que sabemos dar cuando lo damos, y el espíritu de servicio que podamos tener con el prójimo y tantas otras cosas. Pero es importante saber que dentro de la reflexión que yo les estaba haciendo para darse cuenta cuánto ha crecido, cuánto es mejor persona hoy, entonces cuánto se ha convertido su corazón, es eso. Ahora mire el prójimo que es amigo suyo, que con el cual tiene usted una relación normal, por decir así. ¿Cuánto ha crecido usted para ser capaz ya de tener paciencia con ellos, de escucharlos y de no molestarse por lo que dicen y de no entrar en histerias ni en cosas, ni perder la paciencia? ¿Cuánto ha logrado? Importante. Esa es una forma de ponerle el termómetro a ese corazón, a ver en qué temperatura anda, a ver cómo está. Pues que Dios nos dé esa gracia de mirarnos internamente, con cuidado y ser sinceros. Porque saben, una de las condiciones más importantes para un cambio de corazón, para una conversión de corazón, es la sinceridad. Eso es muy importante. Ser sincero, atreverse a ser sincero. Hay que atreverse, porque si no, eso no hay cambio. Y mirarse. No es fácil mirar una llaga en el espejo. Y cuando usted mira un corazón que necesita conversión, eso es lo que está mirando. Una llaga supurante. Y hay que limpiarla, hay que atreverse a aguantarse esos malos olores y todo eso, y limpiarlo y sacar. Es un trabajo delicado, pero hay que hacerlo. Usted no quiere morir así. No se lo recomiendo, no lo recomienda nadie. Voy a sellar todo lo que aquí hemos hablado con esta lectura de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 1. Unidad y humildad. Así pues, por la consolación en Cristo y por el consuelo de la caridad, por la comunión en el Espíritu y por las entrañas de misericordia, colmad mi gozo con vuestro mismo sentir, con vuestra misma caridad y concordia, y con vuestros mismos anhelos. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Amén. Jesus.